Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, sí. Y las características de las anemias, ¿no? Las intracorpusculares. Teníamos alteraciones de la membrana. Las enzimopatías están las que van a... Si ustedes se acuerdan, glucosa y fosfato deshidrogenasa, Sandra, está en relación con el metabolismo que se produce en el eritrocito. Los defectos hemoglobínicos, talasemia, por ejemplo. Las anemias hebolíticas de origen autoinmune, cuando nosotros hablamos de autoinmune, están en relación a la presencia de anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es la característica de los eritrocitos? Son normales, estructural y funcionalmente, ¿no? Porque son de origen autoinmune. Por ejemplo, si nosotros hablamos de anemias de alteraciones de la membrana, una anemia hemolítica por alteración de la membrana, esto es porque hay una esferocitosis o una eritrocitosis, pierden la capacidad reológica, salen, se destruyen y eso produce hemólisis. Es muy diferente a tener una anemia hemolítica autoinmune. O sea, que significa que no estoy reconociendo alguna característica de la membrana, cosa que no produzco tolerancia y cosa que me va a producir crisis de telematía. ¿Ya? La vida, Claudia, gracias. La vida media del eritrocito se acorta por un mecanismo mediado por anticuerpos, o sea, la presencia de los anticuerpos obsoniza al eritrocito y lo que va a condicionar a su destrucción. ¿Qué anticuerpos tenemos? Son dos tipos de anticuerpos. Son contra un antígeno propio del eritrocito, autoanticuerpos, aloanticuerpos, como para poderlo diferenciar, estas dos características, dirigido contra el antígeno eritrocítico de otra persona, si hubiera una, digamos, una transfusión, por ejemplo, y anticuerpos dirigidos contra un fármaco. Ahora, todo esto puede ser también por activación de la vía de complemento, pero veamos algo. Miren, laboratorio, ¿qué pedimos ante la sospecha de una anemia hemolítica? ¿Cuándo sospechamos una anemia hemolítica? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que viene con una hemoglobina en 8, un PCM que le puede estar entre 100 y 110, aparentemente una anemia macrocítica, ¿no? Y nos llama la atención una discreta ictericia, que cuando le hacemos unos exámenes auxiliares nos sale una ictericia de predominio por bilirrubina indirecta. Entonces, la predominio de bilirrubina indirecta, ¿qué significa? Que hay destrucción, por favor, que hay destrucción de los eritrocitos y eso es lo que ha condicionado que la bilirrubina indirecta se dé. Entonces, cuando hay bilirrubina indirecta elevada, cosa que puede condicionar a que se produzca esto sea secundario a. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente con una discreta ictericia, con presencia de anemia, que puede ser normocítica o que puede ser macrocítica en lo más común. ¿Estamos? ¿Ya? Y obviamente que puede ser partícipe de un síndrome anémico también. ¿Qué le pido? Una vez que ustedes ya sospechen de eso, ya le han pedido de bilirrubina, le podemos pedir el CUMS. ¿Cuál de los dos CUMS? El CUMS directo, ¿no? El CUMS directo. Aquí tenemos bilirrubina indirecta elevada. También cuando la hemoglobina se va destruyendo, ¿qué es lo que va a atrapar? La cantidad de aptoglobina. La aptoglobina es la que va a estar disminuida y podemos encontrar hemoglobinuria. Como se está destruyendo, la hemoglobina va a estar libre en el plasma y eso va a hacer de que se filtre por el riñón y al filtrarse por el riñón pues va a producir hemoglobinuria. El BCM puede estar aumentado y lo que sí llama la atención es el DHL. El LDH, lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, como ustedes lo quieran ver, es una traducción del recambio celular incrementado. Por ejemplo, si yo tengo DHL, ¿por qué? ¿Quién está haciendo recambio celular incrementado? Desde las células del stem cell pues están haciendo una cantidad, ¿no? Si se destruye, por ejemplo, hay una destrucción en el vaso por una anemia hemolítica autoinmune, se está destruyendo, pero mi médula ósea está normal, está bien. Al estar bien, al estar normal, se producen grandes cantidades y esas grandes cantidades también
pueden producir incluso en algunas situaciones eritropoiesis ineficaz, pero cosa que no es común. Y esto, a grandes cantidades produce pues la DHL elevada. Y obviamente si es que estoy produciendo este tipo de anemia, también se le llama anemias regenerativas. Anemias regenerativas. Las anemias regenerativas. En sangre periférica puedo encontrar pues, esferocitosis, reacción de eritrocitos, esquistocitos, pero esto es no es tanto de origen autoinmune. Lo que está de acá para acá es de origen autoinmune. Y aquí lo que sí tendríamos es CUS. Esto podríamos encontrar una anemia hemolítica no de origen autoinmune. Esto, por ejemplo, no, de origen autoinmune no sería si tengo esferocitos, ¿no? Ahora, si tengo esquistocitos, tampoco sería una anemia hemolítica autoinmune. Puede ser de cualquier choca entre la válvula mecánica, se destruye y la consecuencia es la formación de esquistocitos. Y eso ya tiene otro tipo de diagnóstico, ¿no? Se llama anemia hemolítica microangiopática. En el PTT, por ejemplo, se forman los trombos, se destruyen los trombos y se forma la anemia hemolítica microangiopática y que se asocia a la formación de esquistocitos. Entonces ya la anemia hemolítica no es de origen redondo, encuentra un capilar pequeñito, choca, se destruye, ¿no? Porque no pierde esa capacidad reológica que tiene. Entonces por eso podemos encontrar, entonces no es una anemia hemolítica autoinmune. La malaria tampoco sería autoinmune, ¿no? Por eso la autoinmune es porque se han formado anticuerpos. Ahora, todas las anemias hemolíticas pueden tener esto, hemoglobinurias sí, BCM también, todas, ¿no? Todas pueden tener esto. También estos, claro, aquí si nosotros, ¿qué nos faltaría definir a todo esto? Que tenga anticuerpos. ¿Y cómo definimos? Que tenga un CUS positivo. Porque si yo digo todo esto, hasta ahí digo, ¿es autoinmune? No. Nada. O sea, simplemente te está diciendo el indirecto elevado, el indirecto, te está diciendo es una anemia hemolítica. Es una anemia hemolítica. ¿Cómo? También pues una anemia. Mira, imagínate que si tienes un esperocito, tienes una destrucción, igualito los reticulocitos van a salir. ¿No? O sea, tú has definido. Esto es definición de anemia. ¿Qué puede encontrar en sangre periférica? Todo esto, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero de esto estoy hablando de anemia hemolítica en general. El título está un poco mal, ¿no? Incluyendo lo que es el periférico. No. O sea, todo esto puede encontrar en toda anemia hemolítica. DHL incrementada, BCM incrementada, aptoglobina disminuida, todo puede encontrar en anemia hemolítica. Pero, ¿qué nos faltaría? Si yo quiero definir que esto es de origen autoinmune, nos faltaría el CUS directo positivo. O sea, está diciendo, estoy encontrando anticuerpos en un antígeno definido. ¿No? Eso es lo que mide el CUS directo. El CUS indirecto me está midiendo anticuerpos, ¿dónde? En el plasma. Entonces, ¿qué nos falta? Miren, ¿qué nos falta para definir que esto sea autoinmune? El test de CUS. Hay algunos que dicen, no, si el test de CUS te sale positivo, tienes que tener ciertos valores, ¿no? Porque no todos los valores, digamos, valores bajos, no son contundentes. Pero, por lo menos como para tener de pregrado, para hacer una clase de semiología, debemos decir, ¿cuándo sospecho de anemia hemolítica autoinmune? Discreta ictericia, hemoglobina M8, un BCM discretamente elevado, aptoglobina disminuida. Es una anemia hemolítica. ¿Eso no te sale como negativo? Pídele estudios de hemoglobina. Te sale un déficit de una talasemia, una cosa de esas, ¿no? O te sale, no sé, ¿no? Pero ya vas buscando de acuerdo a lo que ves. Lo principal, su cabeza, anemia hemolítica. ¿Será autoinmune? Si el CUS es directo, permite detectar anticuerpos antieritrocitarios
en la superficie de los hematíes del paciente. Aquí está, va detectando CUMS, ¿no? Aglutinación desde CUMS positivo. Pero mira, ¿qué está detectando? Anticuerpos sobre la superficie del eritrocito. Y desde el CUMS indirecto permite detectar anticuerpos en el suelo del paciente. ¿No? CUMS es anemia hemolítica. Al menos tengan ese concepto aparentemente bien simple, pero ya cuando lleguen hemato, pues ya les pondrán más cosas, ¿no? Pero al menos lleguen ese concepto. Hambre, ¿no? Al menos tengan ese concepto. Las personas que tienen problemas de CUMS son menos propensos a tener anemia hemolítica autoinmune o no necesariamente. No, lo que pasa es que no es que luego, ¿verdad? No, aquí no es destrucción por transfusión. Es una neumoclea en tu cuerpo, apareció una, o sea, no sé, se alojó uno de esos y te desconoció una parte de la membrana. Entonces, dos interrogantes son fundamentales. Una vez que ustedes definan cuál de los dos es una anemia hemolítica autoinmune, ya estamos, ya lo sospeché, ya pedí, ya dije, este es un autoinmune. Ya, te salió CUMS negativo, no es un autoinmune, me echaré a buscar todo lo demás. ¿No? Cuestiones de membrana, no es de membrana, cuestiones de enzimas, pero ya te botaste a la mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo dices, no, antes de pedir un CUMS, no, a mí, ustedes como son RQR, le pido una lámina periférica. La lámina periférica te dice, tienes esquistocitos. Ya te vas encaminando para el otro lado, ¿no? No, tienes esferocitos, ya te vas encaminando para otro lado. Y te sale un CUMS negativo y ya le echaste la culpa a eso. ¿Ves? ¿Se dan cuenta, no? Más o menos van guiando su diagnóstico. Ahora, pero a veces cuando ustedes vean, lo curioso es que cuando les juntan cosas es bonito, pues, pero cuando ven la revisan la historia del paciente, por otra cosa y le salió elevado y comienza a repetir la historia. Entonces, pero ¿cuál es el anticuerpo involucrado? ¿No? ¿Cuál es el anticuerpo involucrado? La anemia hemolítica autoinmune es primario, secundario, mire, ya se comenzaron a hacer lo más complejo. El CUMS es altamente sensible y específico 80%. Entonces, ¿qué significa? Que tener CUMS positivo no siempre nos va a hacer autoinmune. Específico de la porción de FC de inmunoglobulina humana y el componente C3B del complemento, ¿no? ¿Qué anticuerpo es el que está involucrado? ¿IgG o IgM? ¿Qué parte del complemento está involucrado? ¿Ya? Entonces, esas dos preguntas que hacemos. Ahora, ¿qué parte del anticuerpo? Entonces, ¿qué tipo de anticuerpo está en relación con esta anemia hemolítica de origen autoinmune? Y ahí dice, se parte en dos. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Entonces, si es por anticuerpos calientes, mira que vamos a ver, hemólisis principalmente intravascular y predominantemente en el vaso. O sea, ¿qué está diciendo? Es un anticuerpo asociado específicamente a anemia hemolítica de origen autoinmune. Es IgG positivo y C3 positivo. Reacciona a 37 grados, por eso es anticuerpos calientes. Ahora, asociado IgG negativo, C3 positivo, pero miren acá, aglutinación a bajas temperaturas y las aglutininas frías son detectadas en títulos significativos, valores mayores de 1/64. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ustedes cada vez que tienen anemia hemolítica con CUMS positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Quién es el culpable? Anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Y si es anticuerpos calientes, está relacionada con qué, y si es anticuerpos fríos, está relacionada con qué. Ya llegan al fondo del asunto. Entonces aquí tenemos anticuerpos autoinmunes, mira, tenemos inmunoglobulina G, y bueno, pues esto no hay gran cosa. Vamos acá, anemia hemolítica autoinmune. Entonces, ¿quiénes están relacionadas con anticuerpos calientes? Pueden ser idiopáticas, o sea que no tenemos algo que lo explique. Puede ser anticuerpos calientes secundarios, vienen trastornos linfoproliferativos, neoplasias no linfoides, colagenopatías, trastornos por inmunodeficiencia e infecciones virales. ¿Se dan cuenta? O sea, tener una anemia hemolítica de origen autoinmune por anticuerpos calientes, esa es nada más
la punta del iceberg, ¿no? La pregunta es, ¿por quién de todos estos pudo haber causado esta anemia hemolítica de origen autoinmune por anticuerpos calientes? ¿Cómo puedes saber si el anticuerpo es caliente o frío? Le pides. Tú le pides dosaje de anticuerpos para la anemia hemolítica. Sí. Entonces el laboratorio te dice anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, IgG y complementos. Te dice. ¿Ese caliente solo tiene que ver con fiebre? ¿El paciente cuando tenía fiebre? No. Sino estos están en relación a la exposición que le hacen a estos tipos de anticuerpos, ¿no? Lo exponen a 37 grados y lo exponen a más bajas temperaturas. Ajá, por eso se le llama anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Ahora estamos, sospecho anemia hemolítica autoinmune, verifico que es una anemia hemolítica, le saco un KUNS, me sale KUNS positivo, en mi diagnóstico es anemia hemolítica de origen autoinmune. Ahora, esto está en relación con anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos tiene? ¿Anticuerpos calientes o anticuerpos fríos? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué relaciona con anticuerpos calientes? Puede ser de origen idiopático, pero para que tener de origen idiopático, para determinar esto, tengo que descartar todo esto. Infecciones virales, virus por hepatitis B, C, que son los más metidos. Trastorno por inmunodeficiencias, por la genotiel, ¿ven? Todo esto. Anticuerpos fríos secundarias a infecciones, a problemas linfoproliferativos. Fíjense, ¿ah? Ahora, ¿qué es lo que me importaría que aprendan en semiología? Es al menos citar esto y llegar hasta acá. ¿Qué es lo que deberían de aprender cuando ya lleguen en hematología? Una vez que lleguen acá, ver, ¿no? Ver qué características, qué puedo hacer ya para discriminar finalmente entre ser un caliente o ser un anticuerpo frío. ¿Y qué es lo que deberían de exigir? Es que una vez que estamos acá, ¿cómo se trata este paciente con anemia hemolítica por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos? Obviamente por anticuerpos fríos, si ustedes ven, pues asociadas a infecciones, fácilmente vas a tratar las infecciones y se puede corregir eso. ¿Ya? Ahora nuestro punto en semiología no es aprender ni siquiera sino a hacer cada uno de estos. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Al menos ya tienen una idea cómo hacer el seguimiento del estudio. Y otro de las cosas que no está en relación, que es la membrana paroxística por frío, ¿no? Por frío, y le dice, pero por frío, ¿no? También infecciones virales, si no tienes uno, tienes esto y esto va a ser. Al menos lleguemos a este punto por esta vez. Ya ustedes van a tener un curso de hematología más, y el curso de hematología sí van a tener que ver cada uno de ellos. Y si se sospecha secundaria, ya me le ponen, ¿no? ¿Cuál es la forma? En el examen físico que podemos encontrar. Puede haber esplenomegalia, puede haber si hay una historia de infección asociada, historia de transfusiones, a droga, vacunación. Miren, si sospechamos de secundaria, ustedes pueden hacer toda una historia clínica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir. Signos de la enfermedad intestinal. Ahora vamos a ver el trastorno de la hemostasia. Eso les va a parecer más fácil porque eso lo hemos repetido varias veces. Ya, varias veces. Y trastorno de la hemostasia, ustedes saben que tenemos dos tipos de hemostasia. Esta es la hemostasia primaria. Hemostasia primaria donde hay ruptura del vaso y tiene tres momentos, ¿no? Es un momento que es la adhesión plaquetaria, otro momento que es la activación plaquetaria y el otro momento que es la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria está en relación con la presencia de proteínas conocidas por el endotelio como el factor de von Willebrand, ¿no? Este factor de von Willebrand se encuentra asociado a la adhesión plaquetaria. Esta se relaciona con la adhesión plaquetaria principalmente. Hay una enfermedad en la que nosotros no tenemos factor de von Willebrand, se llama enfermedad de von Willebrand. Cuando sospechamos la enfermedad de von Willebrand, cuando el tiempo de sangría se encuentra prolongado. ¿Estamos? El otro, aquí es el fenómeno de agregación plaquetaria, donde los receptores glicoproteicos se activan. Inicialmente, primero, antes de esto, es la activación plaquetaria, y en la activación plaquetaria sucede el cambio conformacional de la plaqueta para que la eliminación del calcio, del
del sistema retículo aquí de las plaquetas, y lo que va a hacer que se libere de los gránulos densos una gran cantidad, por ejemplo, de ADP y de serotonina, ADP y serotonina, y además se va a formar el tromboxano A2. El ADP y el tromboxano participan en fenómenos de agregación plaquetaria, y la serotonina es uno de los que participa en los fenómenos de vasoconstricción, ¿no? Entonces, aparte de la serotonina, para la vasoconstricción también colabora el tromboxano A2 y también colabora la endoteliina. ¿Estamos? Entonces aquí está, este es el fenómeno de activación plaquetaria. Y finalmente sucede el fenómeno de agregación plaquetaria. Esta es la fase plaquetaria. La fase de consolidación, y esto es ya la hemostasia secundaria, donde se activa a partir del factor tisular, exposición del colágeno. El factor tisular se activa en el 7 activado, ¿no? Se activa el factor 7, cosa que finalmente vamos a formar la red de fibrina. Esta es la vía clásica de la coagulación, para que ustedes recuerden. Esta es la vía extrínseca, y esta es la vía intrínseca, y esta es la vía común. Esto, lo que ustedes están viendo, son factores dependientes de la vitamina K. ¿Qué es lo que va a suceder? La vía extrínseca está en relación con la activación inicial del factor 7 y la vía intrínseca con la activación del factor 2. ¿Y cuáles son los dos principales que tenemos? El 11, el 9 y el 11, el 9 y el 8. La deficiencia del factor 8 les da la hemofilia A, la deficiencia del factor 9 les dará la hemofilia B, ¿no? Y la deficiencia del factor 11 o 12 les da la hemofilia C, cualquiera de los dos, ¿no? La deficiencia del factor 11 o factor 12 está en relación a neoplasias, por ejemplo, ¿no? Neoplasias que te puede dar esta hemofilia inferior. Y finalmente aquí está el factor 12 que estabiliza a la fibrina, a los polímeros de fibrina. Aquí estamos, cada uno de ellos. Aquí está el 10 activado para la formación de trombina, y esta trombina pues participa en la formación de la fibrina a partir del fibrinógeno. Cuando nosotros queremos explorar la vía extrínseca, pedimos tiempo de protrombina. Cuando queremos explorar la vía intrínseca, pedimos el tiempo parcial de tromboplastina activada. Cuando otras cosas que pueden alterar al tiempo parcial de tromboplastina activada, lo que incrementa su valor, son, por ejemplo, cuando usamos heparina. Por favor, ¿puedes subir a Jessica a pedirle? Y cuando se altera el TP, por ejemplo, cuando utilizamos warfarina, incrementamos el TP, prolongamos el TP, pero como podemos prolongar el TP, el tiempo de protrombina, nosotros con el uso de warfarina, como estos, digamos, los laboratorios no están estandarizados para cada uno de ellos, utilizamos el INR. El INR es el índice estandarizado sobre la medición de la coagulación a partir del uso de la warfarina, ¿no? Entonces, si utilizamos heparina sódica, la evaluación por el uso de la heparina sódica lo hacemos con el tiempo parcial de tromboplastina activada, heparina sódica. Heparina de bajo peso molecular, tipo enoxaparina, otras tipo de esas, ¿no? Las enoxaparinas actúan sobre el factor 10, así que no alteran ni el TP ni el TPTA. Las heparinas de bajo molecular no alteran ni el TP ni el TPTA. Entonces ustedes pueden producir coágulas, dicen, no, quiero ver si estoy anticoagulando, no estoy anticoagulando, ¿qué le pido? Le pediría dosaje factor 10, ¿no? Si estoy inhibiendo el factor 10 activado. Entonces, no tiene ninguna trascendencia en pedir exámenes. Pero la heparina no fraccionada, la heparina sódica, sí se evalúa solicitando valores de tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Qué podemos encontrar en diagnósticos de la trastorno de hemostasia? Preguntamos, ¿tiene historia hemorrágica? Por ejemplo, las características de la hemorragia son muy importantes para poder definir trastorno primario o trastorno secundario.
Si definimos trastorno secundario, está asociado a la presencia de hematomas o de hematrosis, ¿no? Ante situaciones bien discretas. La presencia de púrpuras, de petequias, de púrpuras, mayormente en miembros inferiores, va en relación con alteraciones de la hemostasia primaria, de la hemostasia primaria. Y la siguiente sería, si está asociada con la hemorragia digestiva. Ahora, ¿cuál es? Gracias. Si está asociada con la hemorragia digestiva, alguno me puede decir, no, entonces esto está asociado a trastornos de la hemostasia secundaria. Siempre depende, ¿no? Si yo tengo 5.000 plaquetas o 2.000 plaquetas, me va a hacer una hemorragia digestiva, hemorragia cerebral, ¿no? La hemostasia primaria se puede asemejar, o sea, semejante a la hemostasia secundaria, al trastorno de hemostasia secundaria, dependiendo de la profundidad de las plaquetas. Si yo tengo 40.000, 30.000 plaquetas, no me va a hacer pues esos hematomas inmensos, ¿no? Puede hacerme pequeños, 50.000, 60.000. Pero si yo tengo 2.000, 3.000 plaquetas, ¿qué es lo que me va a suceder? Me puede tener un hemotórax, puede tener hematrosis, puede tener hematomas grandes. Eso va a depender, ¿no? Por eso, si presenta hemorragia digestiva, sí, ¿no? La otra es hemorragias a la circulación dental o intervenciones quirúrgicas. Si tiene hemorragias y yo sospecho de plaquetopenia, por lo menos debe tener menos de ¿Aló? Después hay hematuria, miren, ve, a las que estamos haciendo todas las sospechas, estamos sospechando eso. Después las otras, la otra es si tiene historia de enfermedad hepática o renal. ¿Por qué si tiene una historia de enfermedad hepática o renal? ¿No? Si tiene historia de enfermedad hepática puede ser estar asociada a cirrosis, por ejemplo, y la cirrosis me da trastornos asociados a factores de la coagulación dependientes de vitamina K, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se expresa? Si es dependiente de vitamina K, en un cirrótico puede estar un TP prolongado y un TPTA prolongado, porque el TP de vitamina K está por los dos lados, ¿no? Hemorragia tras pequeños traumatismos, eso te dice, ¿no? Por eso es lo que te va haciendo. Todo esto te hace sospechar de un trastorno de la hemostasia. Hemorragia nasal, tipo epistaxis, hemorragias menstruales, ¿no? Puede ser hematomas espontáneos. Te hace sospechar de trastorno de la hemostasia. Hemorragia articular, eso te hace más sospechar. Ahora, no vayan a creer que toda hemorragia articular, como hayas aprendido, está en relación a hemofilia, que la mayor manifestación de la hemofilia obviamente es la hematrosis, pero no todo sangrado articular es hemofilia, ¿no? Presencia de sangre en heces. Miren, todo lo que les hace sangrar puede estar en relación con trastorno de la hemostasia. Entonces, esta es una lámina ya conocida por ustedes. Esta es la diferencia entre los dos, ¿no? La hemorragia por lesiones son superficiales y por lo general no. Aquí hay petequias, aquí las equimosis son pequeñas y aquí son más grandes. Aquí hay presencia de, digamos, de hematomas musculares. Aquí es bien raro y aquí es bien común. Pero esto va a depender de qué. Va a depender de qué, de la profundidad que se encuentren estas plaquetas. Si yo encuentro unas plaquetas en 3.000, obviamente, ¿no? Le vas a dar uno, se te va a hacer un hematoma, ¿no? Porque no tiene poquita plaqueta y ya casi va a ser semejante a una alteración de un factor de la coagulación. ¿Qué pedimos? A ver, uno por uno, sin decir nada. Calapuja, ¿qué pides? A ver, vamos a ver, ya, nada, no. A ver, no, pues, todos en grupo, ya, Calapuja, ¿qué pides? Ya, recuento de plaquetas, ya, otro, ya, a ver, Gabriel, ¿qué pides? Ya, tú has sospechado de tu paciente.
Tú dijiste, debes de tener algún trastorno de la coagulación. Ya quedaste ahí, mira. Maravillosamente que tienes epistaxis, tienes hematoma, tienes todo. Usted, señor, tiene trastorno en la hemostasia. Tu paciente termina brillante. No. Ya. Vamos, ¿qué le pido? A Sebastián, que está durmiendo. Sebastián, despierta. ¿Qué le pido? Tiempo de sangría, ya está bien. Tiempo de sangría, tiempo de sangrado, bueno. Ya, ¿qué le pido? A ver, alguien que levante la mano. A ver, uno nada más, ¿ah? A ver, dale. INR también, buena opción. ¿Qué le pido? ¿Cómo? TPTA y TP, que es lo más común, ¿no? Después también, ¿qué le puedo pedir? No, todavía. Dosaje, pues, estos son, no, pues no es bien fácil, ¿no? Dosaje, factor, no, o sea, lo que pasa va en orden, pues. Por ejemplo, Calatuque diría, ¿qué es el dosaje factor de coagulación? Ya, doctora, tiene 15. ¿Me entienden, no? ¿Cuál de todos elige? Ah, o sea, por eso, ¿no? Vamos por partes. Lo que su compañero dice, no, le pido prueba de mezcla. ¿Y qué tal tienen las plaquetas bajas? ¿Me entienden, no? O sea, están ya. ¿Qué más le piden? No, el dímero está asociado a otra cosa. Perfil hepático, ¿a qué te ayudaría el perfil hepático? ¿Para qué? Por eso les digo, factor 8. ¿Por qué le pide su factor 8? Simplemente está sangrando, te ha hecho petequias. ¿Entienden, no? Ustedes dicen, ¿está alterada la hemostasia primaria? ¿Está alterada la hemostasia secundaria? ¿Cómo evalúo la hemostasia primaria? Estos dos, frecuencia de plaquetas y tiempo de sangría, ya nada más. Ahora, ¿está alterada la hemostasia secundaria? A ver, voy a evaluar la vía extrínseca, TP. Voy a evaluar la vía intrínseca, TPTA. ¿Cómo estará el fibrinógeno? Dosaje fibrinógeno. Y después, ¿qué más? ¿Cómo estará la conversión? El tiempo en que se demora de protrombina a trombina, el tiempo de trombina. Entonces ya, el INR que dice que también puede estar en relación, ¿no? Porque si yo le pido INR solito, por aquí me puede dar el TP y un acercamiento por ahí. Entonces, esto es hemostasia primaria y esto es hemostasia secundaria. ¿Perdón? No, pero cuando hay deficiencia de vitamina 12 también se puede hacer petequias. ¿Vitamina 12 te puede dar esto? No, petequias. Así dijo el doctor. No, o sea, puede ser, pero eso fue que yo sepa, no es lo común, ¿no? Pero hay algunos factores que son determinantes del embarazo. ¿Qué? Hay algunos factores que son de... Pero sí, pues chicos, lo que quiero es así. Primero, cuando sospecho. Cuando sospecho, ya, ¿no? ¿Tienes alguna cosa de estos? Ya, ¿cuándo sospecho? Sí, doctor, yo, mire, no sé, de la nada me ha salido este hematoma. De la nada, pero tu esposo no te pegó. No, de salir. De la nada. Pero de la nada, señora. De la nada. Y a veces me hago una herida y digo, tratarla, ya. Pero se dan cuenta, o sea, ya tú dijiste, ya, usted debe tener un trastorno de la hemostasia, señora. Y la señora le pregunta, doctor, ¿es primario? ¿Es hemostasia primaria o es hemostasia secundaria? Ah, eso es esto, vamos a ver, pues no. Usted dice, no, por las características debe ser hemostasia secundaria. Entonces yo le pido un perfil de población completo que trae todo esto. O si no, le pido esto. Y si no, dice, no, me la juego con los dos. ¿No? Puede ser hemostasia primaria profundamente bajo, listo, ¿no? Ya tuve mi sospecha y yo le pido esto primero para definir, ¿es primaria, o es hemostasia primaria o es hemostasia secundaria? Puede que le sale recuento de plaquetas que tenga alguna de estas y le sale en 1000 plaquetas.
Y TP, TPTA, todo normal. ¿Ustedes qué van a decir? El trastorno de hemostasia primaria por plaquetopenia. ¿Y se quedó ahí? ¿No? Hasta ahí te llevan. Nada más. Te salen las plaquetas normales, tiempo de sangría normal y un TP prolongado o un TPTA prolongado. El siguiente paso, ¿cuál es? Hacer prueba de mezcla. Pero ya te salió el TPTA prolongado o el TP prolongado. Dices, ¿cuál de todos está? Y después lo que ustedes dicen, no, pero es dependiente. No, le quiero pedir vitamina K, no hay ninguna relación. Pero finalmente puede decir, no, esto sí es vitamina K. ¿Estamos? Entonces, después de eso, cuando yo sé que es secundario, ahí voy a pedir prueba de mezcla. Ahorita vamos a ver, mírame. ¿Qué le pido? Recuento plaquetario, tiempo de trombina, fibrinógeno y fibrina, confundido, este proceso de trombina, dije fibrinógeno y fibrina, tiempo de sangría. El tiempo de sangría prolongado, método IBI, método Duque, lo que quiera, el tiempo de sangría prolongado está en relación con ¿qué? Con alteraciones en la adhesión plaquetaria. Alteraciones en la adhesión plaquetaria. Y la alteración en la adhesión plaquetaria, más que de las plaquetas funcionales, es de la presencia del factor de von Willebrand. Entonces el tiempo de sangría, y si no, le piden INR, TPTA, TPF, no. El dímelo de que no está en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Trombocitopenia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. ¿Ya? Esto es dependiendo de lo que queremos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un recuento de plaquetas, aunque incluso hay algunos textos que ustedes cuando lean van a decir que, por ejemplo, que el recuento de plaquetas severas es menor de 20.000. Incluso las trombocitopenias significativas son aquellas trombocitopenias menor de 100.000. Entre 100 a 150.000 el cuerpo se comporta como tal. Y de 50.000 a 100.000 les dicen que son trombocitopenia leve. De 50.000 a 20.000 trombocitopenia moderada. Y menor de 20.000 trombocitopenia severa. O sea, y si no, esto lo debe ser de algún libro de semiología que por ahí encontré, pero que no está dada mucho la verdad, ¿no? Porque de 100 a 150.000 sí está bien, ¿no? Porque eso es plaquetopenia, porque las plaquetas van de 150.000 a 400.000. Entonces sí es plaquetopenia, pero no, o sea, pero para valores estrictos como para terapéutico o para diagnóstico no nos va a ayudar. Entonces, ¿qué hago ya? Ya tengo, me dice que las plaquetas me han salido en 2.000 plaquetas. Simplemente ya llegó y hizo 2.000 plaquetas. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Trastorno de hemostasia secundaria asociada a plaquetopenia. Primaria, perdón. Entonces, primaria asociada a plaquetopenia. Nada más. Ahora, esta plaquetopenia es por... Ahí es el otro punto. ¿No? Esta plaquetopenia es por... No sabemos. Puede ser disminución de la producción de plaquetas en la médula, puede ser destrucción de plaquetas periféricas por anticuerpos, esto es la púrpura del PTI, por el consumo en trombos, ¿no? El consumo en trombos, por ejemplo, ¿quién te puede producir? El PTT, sin necesidad de ser autoinmune. El PTT, la coagulación intravascular diseminada, también te puede producir el consumo de plaquetas, ¿no? La coagulación intravascular diseminada es bien curioso porque espontáneamente las infecciones fomentan la coagulación, van jalando plaquetas en cantidad, van consumiendo factores de la coagulación y lo que ustedes encuentran, un paciente séptico con plaquetopenia y TP prolongado y TPTA prolongado y fibrinógeno consumido. El CID, coagulación intravascular diseminada. La sepsis severa, porque el paciente que llegan a shock séptico, ustedes se encuentran, pero está sangrando por ahí. A ver, ¿cómo están las plaquetas? 2.000. ¿Cómo está el TP? 40. TPTA, 40. ¿Cómo está el fibrinógeno? El fibrinógeno está consumido, o sea, bajo. Eso es un CID. ¿Ya? CID. Todito está consumido.
Ahora, el TP obviamente va a estar prolongado porque no hay factor de la coagulación, pues se han consumido los factores. ¿Y por qué el fibrinógeno está... ¿Por qué el fibrinógeno está bajo? Se ha consumido, ¿no? Usted dice, pero qué raro, ¿no? TP prolongado. Claro, el TP va a estar prolongado porque ya no tiene factor de la coagulación. ¿Y qué va a pasar con su paciente? Fíjense, hace plaquetopenia, hace consumo de factor de coagulación y hace consumo de fibrinógeno. Obviamente, inicialmente formó trombos y después ¿qué hace? Sangrado, pues. Plaquetopénico, todo comienza a sangrar. Finalmente, el 80% de los pacientes le encargan, ¿no? Se mueren, la mayoría se mueren. Dime, Gómez. En el caso de que haya una trombocitopenia severa, también podría tener como consecuencia el aumento del tipo de trombina y tipo de coagulación. En caso de CID, por ejemplo, pues, que estamos hablando, no es uno de los En el caso de una trombocitopenia puede llevar a un aumento del tiempo de los factores de coagulación. hasta que yo sepa, no, a no ser debe haber alguna condición que no recuerdo, pero no, que yo sepa. Pero la que sí te puede dar esa es la que te digo, ¿no? El CID pues te da plaquetopenia, te da consumo del factor de la coagulación. Ese sí es el bien clásico, ¿no? Puede ser consumo en trombos, dilución y reanimación con líquido de transfusión masiva, es de lo menos común. Secuestro de plaquetas en el vaso en individuos con hipertensión portal y esplenomegalia. Esta es otra de las cosas, miren, aquí está todo. Si ustedes tienen un paciente con plaquetas en 50.000, es un PTI. Si ustedes miran, agarran y encuentran plaquetas en 40.000, Severo. ¿es un PTI? No, no siempre, ¿no? Es simplemente una plaquetopenia. Ustedes le evalúan y dicen, a ver, tiene hipertrofia parotidia, tiene circulación pulmonar, tiene ascitis, es un alcohólico y tiene plaquetopenia. ¿Qué es? ¿Es un cirrótico? ¿No? Y tiene TP prolongada y TPTA prolongada, y por ejemplo ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Esplenomegalia, no, cirrosis, hipertensión portal, incremento, hiperesplenismo, hemocateresis incrementada, destrucción de plaquetas y destrucción de glóbulos rojos, y te da consecuentemente plaquetopenia, alteraciones en el hígado que no les produce factores de la coagulación. Puede haber, claro, puede haber visitopenia, puede haber plaquetopenia solita, ¿no? Claro. Entonces, por eso, la cantidad de plaquetas es siempre es un PTI, no. Por eso puede haber la plaquetopenia, puede ser secundario al secuestro de plaquetas en individuos con hipertensión portal y esplenomegalia. Toda hipertensión portal es cirrosis, no. O sea, eso no es cierto. Y el que está así por PTI, esto sí, pues no, destrucción plaquetaria periférica por anticuerpos. Este sí está relacionada con fenómenos autoinmunes. Por lo tanto, deficiencia de nutrientes en mielodisplasia, por ejemplo, trastorno de la médula ósea. Ahora, el trastorno de la médula ósea asociada a síndromes mielodisplásicos, a fenómenos infecciosos también, ¿no? Por deficiencia de nutrientes, por ejemplo, vitamina B12. La vitamina B12, los síndromes mielodisplásicos y algunos fenómenos infecciosos pueden producir trastorno de la médula ósea que condicionan a pancitopenia. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un paciente así, miren, ¿verdad? Temperatura 38 grados centígrados, leucocitos en 1000, hemoglobina en 6 y plaquetas en 20.000. Ya. Y diagnóstico es una neumonía y catalogada como un shock séptico. Ya, un shock séptico, ya está.
ahí por ejemplo, en el contexto de este paciente, este tiene un diagnóstico de pancitopenia. Ya, en el contexto de este paciente, la sepsis explica todo eso. Entonces ustedes ven, por ejemplo, paciente con shock séptico que me está haciendo pancitopenia, que le dicen, por ejemplo, a veces desesperadamente llamamos al hematólogo, no doctor, puede ser un mielodiplásico, no, pídele vitamina B12, pídele folato. Y viene el hematólogo, y ya podemos hablar de eso, de experiencia ya lo tengo, y te dice, no sabes qué hijo, trata la infección, y después que trata la infección, ¿qué va a suceder? Todas estas líneas van a mejorar. Si después de que tratas toda la infección y estas líneas celulares, ninguno mejora, ¿qué va a suceder? Este paciente puede estar haciendo una mielodisplasia o un déficit de vitamina B12. Obviamente no vas a esperar a eso, le pides una vitamina B12. ¿Y para qué le llamas al hematólogo? No es para que le haga el diagnóstico, sino para que le haga un aspirado de médula ósea. Entonces, ustedes ven, ya tienen su paciente con todas estas características, la infección es la que te explica todo esto. Ahora, salimos. Es un paciente que ha venido por una epistaxis. Ya, nada más. ¿Cambió? Lo mismo, pancitopenia. ¿No? Pancitopenia. Entonces, más dice, la hemoglobina 6 con un BCM en 110. ¿Qué condición explicaría esto? La megaloblastia, el déficit de B12. ¿No? ¿Qué condición explica todo esto? La megaloblastia. Otra condición que puede explicar todo esto, cambia todo. Viejita de 85 años. ¿Qué condición explicaría? Si no es megaloblástica, ¿cómo? Mielodisplasia. Y si no fuese mielodisplasia, una aplasia de la médula, ¿no? O sea, la médula que está fallando. Todo eso se llama pancitopenia. Entonces, consumo y destrucción de las plaquetas, presencia de anticuerpos antiplaquetarios, puede haber citopenias, eso es la otra cosa, ¿no? Si yo tengo, digo, esto es un PTI, o sea, tiene origen autoinmune, pero oh, sorpresa, tiene la visitopenia, no tiene ninguna, no tiene esplenomegalia, no tiene ninguna patología, pero dicen es autoinmune. Y así es autoinmune, ustedes ven, tiene las plaquetas en 2000, tiene los leucos en 6000 y tiene la hemoglobina en 8 y con un BCM en 98, 100. Entonces dicen que raro, ¿no? Plaquetopenia profunda, con una anemia que colinda con hemolítica y que le piden sus exámenes de hemoglobina. Esa es una anemia hemolítica, ¿no? Y le piden un CUPS y le sale positivo. Y entonces dices que ahí están metidas dos: un PTI más una anemia hemolítica autoinmune. Esos dos, la suma de los dos se llama síndrome de Evans. Síndrome de Evans. ¿Cuándo sospechan del síndrome de Evans? Cuando tienen PTI o plaquetopenia o visitopenia. Tienen visitopenia, en la que hay plaquetopenia profunda, 2000, 3000, 4000, evidentemente de origen autoinmune, y más una anemia hemolítica autoinmune. A eso se le conoce como síndrome de Evans. El otro por la formación de trombos, CID y PTT. ¿Se acuerdan? El PTT también es biclásico, que le puede producir plaquetopenia, consumo de plaquetas. Y el CID también les consume plaquetas. Hace rato se hemos explicado cómo era el CID, ¿no? CID consume plaquetas, y el PTT también, porque por alteración del Adams 13 se consume plaquetas. Entonces, por esplenomegalia, por hiperesplenismo, por dilución, que es lo menos común. Entonces, si nosotros tenemos producción disminuida, podemos encontrar todo esto. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Trombocitopenia por fármaco, pues es una de las cosas, ¿no?
Puede haber plaquetopenia por uso de heparina, por ejemplo. Es de lo más común que podemos encontrar. El mecanismo no es bien claro. Ahora y así, miren, o sea, ustedes pueden tener plaquetopenia nada más por unas alteraciones varias que usamos, ¿no? Por ejemplo, carbamazepina y valproato, que utilizamos para convulsiones, ¿no? Ácido acetilsalicílico, clindamycina, que es un AINE, miren, sales de oro que lo utilizamos en artritis. Penicilina, miren, una variable, pero de lo menos común, trombocitopenias asociadas a fármacos, pero hay que conocerlos. Algunas consideraciones en el gel: hay hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetarias. Es el síndrome. ¿Cuándo sospecho el síndrome de gel? Una paciente que hace preeclampsia, o sea, hipertensión inducida por el embarazo, más elevación de enzimas hepáticas y plaquetarias. Entonces, ¿qué le piden? Por ejemplo, a toda gestante, y esto sí van, toda gestante, acuérdense eso, toda gestante que les hace preeclampsia, o sea, están, por ejemplo, entre más de la 20 semanas de gestación, y comienzas a tener presiones altas, ese diagnóstico se llama preeclampsia. No, preeclampsia. Llega donde ustedes dicen, ya preeclampsia, a todas le piden perfil hepático, a todito le piden perfil hepático. Y con el perfil hepático le piden el perfil hepático, hemograma, y le piden examen de orina. En el hemograma, ¿qué es lo que van a ver? Plaquetopenia. En el perfil hepático, ¿qué van a ver? Transaminasas elevadas. ¿Y cuáles son las dos transaminasas? TGO y TGP. Ustedes encuentran TGO, TGP elevado con una anemia donde hay evidencia de hemólisis, ya están haciendo el diagnóstico de síndrome de G. Hepatopatía crónica, es importante hiperesplenismo, ¿no? Toda plaquetopenia siempre busquen que no esté asociada a hiperesplenismo. Una vez que ustedes descarten todas las otras posibilidades de plaquetopenia, recién llegan a trombocitopenia autoinmune. Ya, las infecciones que habíamos hablado. Dicen, riesgo de sangrado, eso es lo que siempre les van a preguntar. ¿Hay riesgo de sangrado? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos así, tenemos a nuestro paciente, nos dicen ya, tiene las plaquetas bajas, ¿es una plaquetopenia primaria o es una plaquetopenia secundaria? No, le dicen, no, es una plaquetopenia de origen autoinmune, de origen autoinmune. Ya, perfecto. Si es de origen autoinmune, ¿es de origen autoinmune primario o es de origen autoinmune secundario? ¿Entienden eso? Primero tú dijiste que es plaquetopenia, nada más plaquetopenia, y buscaste otras cosas. A ver, ¿no será hepático, hiperesplenismo, todo está normal? Perfecto, ¿no? Ya no hay nada por ahí. Otra causa de falta de producción de plaquetas. La médula ósea no estará produciendo, no, pero este va en relación con otras cosas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me quedaría al otro lado? Es una trombocitopenia de origen autoinmune, esa es tu sospecha. Si es una autoinmune primaria, ¿cuál es una autoinmune primaria? El PTI es bien clásico, autoinmune primaria. O sea, ¿qué significa? Que yo no reconozco las glicoproteínas de la membrana de la plaqueta y lo único que hago es destruir esa plaqueta. No lo reconozco. Pero los que forman anticuerpos son por ejemplo, el VIH. Espontáneamente el VIH forma anticuerpos antiplaquetarios que también contribuyen a plaquetopenia. Eso es plaquetopenia de origen autoinmune secundaria. ¿Ya? Secundaria. El riesgo de sangrado, cuando el cuento de plaquetas es menor de 50.000, ahí mira, en neurocirugía menor de 100.000 hay riesgo de sangrado, incluso los cirujanos de abdomen, esto no te operan con menos de 50.000. Menos de 100.000, nada, se estresan, quieren que lleguen a 400.000. Riesgo de hemorragia espontánea menor de 20.000 y PTI sospechen cuando está menor de 30.000. Recuento de plaquetas, exámenes auxiliares, ya esto les he dicho. Y esta es la que nosotros decimos, ¿no? La vía intrínseca, eso es lo que sabemos.
El PTA mide la vía intrínseca y el PP la vía extrínseca. Y esa es la que nosotros decimos, el INR es la evaluación que se realiza para pacientes que usan warfarina, anticoagulantes orales. Ya, el rango normal es 1, en promedio, pero va a ser 1.9 hasta 1.3. Valores que nosotros debemos obtener. El paciente, por ejemplo, que tenemos trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, con el uso de la warfarina, tenemos que llegar al INR entre 2 a 3. 2 a 3. El INR entre 2 a 3. ¿Ya? Y si tenemos pacientes con valvulopatía, con recambio valvular mecánico, esos antiguos, y les viene, entonces utilizan el INR entre objetivo o el uso de warfarina, el INR entre 2.5 hasta 3.5. Entre 2 a 3, ese es el objetivo normal. Ya, descansen un minuto para que despierten todo el que están durmiendo y regresen.